más que una revolución tecnológica, que es lo que por ahí uno tiende a pensar de la IA, que es una tecnología, por supuesto, muy potente, en términos reales para la educación, hoy el consenso mundial, diría yo, tiene que ver con una revolución en el área cognitiva, porque la IA, como ustedes están viendo ahí, a diferencia de otras tecnologías, tiene una característica esencial, en algunos aspectos muy buena, en otros aspectos muy crítica, en otros aspectos muy desafiante para los seres humanos, y es que a diferencia de estas tecnologías pasadas, que eran tecnologías que nos ayudaban a realizar mejor el trabajo, tecnologías que aliviaban nuestro esfuerzo físico o nuestra forma de calcular con la calculadora, etcétera, etcétera, esta tecnología eh, de la inteligencia artificial no es una tecnología instrumental, sino que es una tecnología generativa cuya característica es que no solamente nos ayuda a hacer el trabajo, sino que ella, por su propia cualidad generativa, es capaz de realizar parte de nuestro trabajo muy bien. Y en realidad, para ser concretos, en realidad a veces lo hace mucho mejor que nosotros, porque en términos reales la capacidad que tiene de sus algoritmos, la capacidad que tiene en su data y en todo el procesamiento de datos, está muy lejos de lo que nuestra propia función cognitiva podría hacer por sí misma, ¿no? Ahora, esto es una intro para contarles un poco qué es lo que piensan, la gente que sabe, por supuesto, mucho más que nosotros acerca de esto. Y el primer problema que la IA trata de, o nos va a servir para, o de hecho ya lo está haciendo, para tratar de solucionar, es un problema que es un problema que es una característica genética, estructural de todos los sistemas educativos, que tiene que ver con lo que se llama, como ustedes ven ahí, el desacople cognitivo. Desacople cognitivo es esa construcción que hacemos desde los sistemas educativos donde planteamos una especie de alumno promedio, todos nuestros estándares se ajustan para ese alumno promedio, pero la realidad es que el alumno que a nosotros nos llega, que es el que está acá un poco representado en esa forma marrón, el alumno que nos llega tiene una heterogeneidad enorme, tiene una heterogeneidad cognitiva enorme, viene de distintos contextos, viene con distintas formaciones, viene con distintos niveles de formación académica. Entonces, el ajuste entre esta estructura, ese cubo que está ahí, que es el sistema educativo rígido, y el ajuste con la estructura cognitiva, las funciones cognitivas de cada uno de nuestros alumnos, es lo que se suele llamar el desacople. Y este problema no es un problema menor, ya vamos a hablar enseguida un poquito más en detalle de esto, porque en términos reales, como dicen los cognitivistas, no existe el alumno promedio, existe el sistema educativo promedio. Pero los alumnos, como buenas personas que son, tienen toda la heterogeneidad habida y por haber que tiene que adaptarse a este sistema que en esa rigidez de pensar en un alumno promedio que no existe, trata de tener estándares fijos, estándares que a veces para muchos alumnos, tal vez para la gran mayoría, este acople es muy difícil. Esto que decía recién nuestro querido rector, el tema de la deserción que nos preocupa, también tiene que ver algo con esto. Y entonces aparece un personaje muy interesante que muchos de ustedes seguramente lo conocen, que es don Benjamin Bloom, un investigador de la Universidad de Chicago. Y este hombre tenía una perspectiva de la educación muy, muy interesante, porque él decía, en realidad, ahora que esta palabra está tan vilipendiada, en realidad la justicia social, decía él, del sistema educativo, por más que sea gratuito, no pasa solamente por tener a los alumnos, decirles, tenés acceso a una educación gratuita, sino que tenemos que tener el desafío de que esa educación que recibe el alumno sea de calidad, él decía, de alto rendimiento, y para esto tenemos que lograr sistemas educativos que sean capaces de compensar estas desigualdades que traen los alumnos. Bloom se decía un poco el progresista de la educación, y él hablaba de términos, no quiero hacer muy larga esta parte, pero sí él hablaba de términos muy interesantes, y es que en definitiva ese cubo rígido que acabamos de ver ahí tenía que tener una flexibilidad importante para no aplicar una meritocracia dura. Meritocracia dura quiere decir
todos los alumnos tienen que alcanzar este estándar y el que no lo alcanza fuera, sino que él hablaba más de una meritocracia guiada, es decir, el sistema tiene que tratar de alguna forma, los sistemas educativos tienen que tratar de compensar las desigualdades de origen. Imagínense que todo esto, Don Bloom lo viene planteando en el año 1984, mucho antes de la inteligencia artificial, pero la obsesión de Benjamin Bloom era lograr que en un aula de 40 alumnos, 30 o 40 alumnos, tuviera una calidad educativa similar a una enseñanza casi personalizada. Fíjense qué desafío se planteó este hombre, ¿no? En aquella época. Entonces él veía que en un aula de 30 o 40 alumnos, el 20% de los alumnos, no sé si alcanzan a ver el cursor, yo estoy marcando acá la curva, que es la curva más bajita, la que está más a la izquierda, dice, este 20% más o menos aprende bien, sacan buenas notas, son alumnos que dentro de este grupo de 40 alumnos tienen un nivel de aprendizaje aceptable. Pero el otro 60% de los alumnos hace lo que puede transitando entre el 4 y el 7, traduciéndolo a nuestro esquema de calificaciones, y el otro 20% restante queda expulsado del sistema. Y él dice, esto es de alguna manera, por más que la educación sea gratuita, tiene una cierta injusticia social, porque no puede ser que los alumnos que sean expulsados del sistema porque no se pueden adaptar, y no puede ser que los alumnos tengan, la gran mayoría de los que quedan, tengan tan bajos niveles de aprendizaje. Entonces, en ese desafío, Bloom lo que hace es plantear todo un esquema pedagógico muy interesante que le llama Mastery Learning, y este sistema de Mastery Learning, asociado con otros esquemas de tutoría y de mentoría, permitían elevar ese valor del 20% que tenía notas buenas, para decirlo de manera sencilla, a un casi 98%, que es esta curva verde que ustedes ven que es más angosta, y que en definitiva incluye a casi una parte muy grande del curso que logra sacar muy buenas notas, ¿no? Pero el tema es que él logra este modelo. Ahora, el problema de este modelo es que para llevarlo a la práctica requería esto que yo les decía del Mastery Learning o aprendizaje por dominio, que traducido al criollo significa que el alumno tiene que aprender antes de pasar a un tema, al siguiente tema, al tema 2, tiene que haber dominado las bases fundamentales del tema 1, algo que es muy básico, pero en general muchas veces no se hace en la educación. Y por otro lado, él dice, para mejorar este esquema, yo tengo que detectar dónde están las dificultades de cada uno de los alumnos. Entonces, imagínense, en un curso de 40 alumnos, para un docente con 40 alumnos al frente, 30 alumnos al frente, ya prestar este nivel de atención para saber que Juan, Pepito o María tienen dificultades en A, B, C, es todo un problema. Entonces, para hacer esto, el docente tenía que tomar lo que le llamaba a él evaluaciones formativas. Estas evaluaciones formativas no eran evaluaciones de calificación final como son las sumativas, sino que ahí lo que hacía el docente, que en este barrido que hace el docente, detecta dónde están las dificultades de cada uno de los alumnos. Tema que es, imagínense, implica un trabajo importante para cada uno de los docentes. Pero además, para llegar a este nivel del 98% de ese sistema educativo de alto rendimiento que él plantea, había que poner tutorías y mentorías para cada grupo de no más de 3 alumnos, lo cual implicaba que este modelo que él planteaba y que se experimentó en muchos laboratorios del mundo, o sea, lo interesante de Bloom como pedagogo y como investigador es que él trabajaba con base en evidencias y este modelo en realidad lograba ese pase del 20 al 98% en ese corrimiento, por eso se llama el problema 2 sigma, de 2 sigma de la media que estamos hablando acá, ¿no? Entonces ese modelo implicaba esto que estamos viendo acá, una implementación de un sistema de esto que él llamaba el Mastery Learning, que era detectar dónde estaban las fallas, dónde estaban las lagunas del conocimiento de los alumnos, y por otro lado, tutorías donde los tutores y los mentores hacían de un apoyo permanente a los alumnos. Por supuesto, esto llevarlo a la práctica en aquella época, en un sistema público donde trabajaba Bloom,
costaba, por supuesto, muchísimo dinero. Y solamente a este modelo se fueron aproximando solamente las instituciones educativas, privadas, más caras, que, como ustedes saben, o lo habrán visto, seguramente se han estado en distintos lugares o centros universitarios caros de Estados Unidos, de Inglaterra, de distintos países, sí tienen mucho cuerpo de tutoría, mucho cuerpo de mentoría, ¿no? Que acá en forma presencial, por supuesto, era carísimo. Ahora, teniendo en cuenta que este modelo es un modelo que había sido probado en muchos laboratorios, que es un modelo que, por lo menos yo no sé si llegaba al 98%, que es lo que dice toda la bibliografía que él recopila y que los distintos laboratorios marcan como cierta. Pero lo que sí es cierto es que este modelo efectivamente daba mucha calidad en el sistema de enseñanza y su problema estaba en la parte económica. Cuando llega la IA, y acá aparece un grupo de investigadores de Cataluña, de distintos lugares del mundo, donde retoman este trabajo de Bloom y este planteo de eh, que él hace, este modelo que él hace de sistemas educativos de alto rendimiento, lo piensan a repensar y dicen, bueno, en realidad acá lo que está comenzando a aparecer es una estructura, podemos modelar una estructura áulica muy potente en el cual el profesor, que es el profesor del aula, puede modelar sus tutores y puede modelar sus mentores en función de este modelo que estábamos planteando con Bloom, pero fundamentalmente en función de las necesidades pedagógicas, las necesidades de asesoramiento, tanto institucional como de meta-reflexión, que es a lo que se dedican los mentores, y así podríamos tratar de tender a un modelo de, eh, de, de excelencia masiva, como un poco decía Bloom, que esté basado precisamente en el pasaje, como ustedes ven acá, de una, una IA que nos ayuda en todas estas tareas de tutoría, en todas estas tareas de materiales de refuerzo, en todo esto de generar evaluaciones formativas, detectar dónde el alumno Juan, Pedro, María tienen sus propias dificultades, acercarle el material de refuerzo en ese nivel y plantear esquemas de carga cognitiva que sean adecuados para cada uno. Entonces yo digo, fíjense de aquel cubo rígido que vimos al principio, ahora estamos hablando de un sistema que empieza a hacer lo que Bloom decía, adaptarse a las funciones cognitivas de cada alumno y a flexibilizar esa rigidez para que los alumnos vayan avanzando en el sistema. Acá aparece, por supuesto, esta pedagogía del Master e-Learning y todo este apoyo que plantea Bloom, pero también ya hay grupos de investigación en el mundo que están planteando, en función de los trabajos de Brune y de muchos autores, donde ya, por ejemplo, uno puede promptear, uno puede modelar tutores que de alguna forma respetan, por ejemplo, algo que se ha visto que es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la memoria de trabajo. No todos los alumnos, no todas las personas tenemos la misma capacidad de memoria de trabajo y ahí la carga cognitiva que uno le da al alumno Juan puede ser distinta a la que le da al alumno Pedro y a la alumna María, porque sus memorias de trabajo en ese instante del trabajo que están realizando o en esa etapa de su vida tienen una determinada capacidad. Y entonces fíjense que aparece un modelo muy interesante que ya cambia el paradigma del docente, que de hecho esto que decía Marcelo va a ser un proceso de años. Yo no creo que sea de muchos años, porque en este juego de la IA, el que se va quedando atrás después le va a costar mucho recuperarse. Por eso que hay en todos los ámbitos de la inteligencia artificial hoy una competencia enorme en el mundo, pero ya el rol del docente pasa a ser, que es lo que plantea la gente que está en estos temas y que analiza mucho, dice ya el docente no es solamente el transmisor de contenidos. El docente tiene que ser alguien que tiene algo que es fabuloso, que nunca lo tuvo a su alcance, que estudió años, un profesor que hace una carrera de 5 años, esto que decía recién Marcelo, que estudia Vygotsky, Ausubel, Brunner, el mismo Bloom, estudia todas esas teorías, por supuesto, Piaget,
ahora tiene la posibilidad de con estos tutores y con estos mentores modelar esos esquemas de enseñanza utilizando ese tipo de metodología. O sea que acá estamos hablando no de una herramienta que solamente es una herramienta de consulta del alumno, sino que estamos hablando, y acá viene el término revolución cognitiva, de docentes que con toda su expertise pueden enseñar, pueden orquestar esto que ustedes están viendo acá, distintos tipos de tutores, no es solamente un tutor. Un docente en una clase puede tener muchos tutores. De hecho, en el aula virtual que nosotros tenemos en Proyecto Final, tenemos 3 o 4 tutores orientados a distintos temas y con distintas metodologías de enseñanza. Tenemos un mentor que hace de contenedor, tenemos, bueno, lo que les quiero decir, este es un poco el gran desafío y el rol que viene para la formación de los nuevos docentes, ¿no? Que ya tienen lo más importante, y esto es algo que tiene que estar muy claro, lo más importante que tiene el docente es su saber experto, como en cualquier disciplina. Lo importante en la educación no es la IA, no es la tecnología, es la formación que tiene el docente, lo que él sabe de la pedagogía y cómo él usa esta IA, esta tecnología, para poder modelar todo eso. Entonces ahora aparece como un esquema, que es el que ustedes están viendo acá en la pantalla, donde, por supuesto, el docente es el centro de la clase, es quien diseña, en quien decide cuál va a ser su intervención, si él dicta, como bien dijo Marcelo, si hago clases positivas, si de este segmento de la ley de Newton voy a dar la introducción, pero después voy a plantear que el tutor de determinada característica, un STI, un tutor basado en diálogo, un tutor socrático, de cualquiera de las características pedagógicas que yo puedo perfilar, este tutor se haga cargo de una parte y los widgets, que es esto que están viendo ustedes acá, vamos a ir acá un poco para verlo más claro, los widgets son elementos muy interesantes que uno hace con la IA, como por ejemplo laboratorios virtuales, como por ejemplo personajes interactivos, como por ejemplo estructuras de infografías dinámicas. Para esto, por ejemplo, utilizamos mucho Cloud, que es una herramienta potentísima y que permite que el alumno tenga una clase con una dinámica muy distinta a la clase tradicional. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con la segunda ley de Newton, ya el alumno no solamente aprende los conceptos básicos de la ley de Newton, aprende todo lo que tiene que ver con la ley de Newton, sino que además pasa tiempo, el tutor que está a cargo de esa clase, don Newton AI, va y lo manda en un determinado trayecto, le dice, bueno, ahora vas a estar 15 minutos trabajando con el simulador, lo manda al alumno a ese simulador, él saca una serie de conclusiones y vuelve a ese tutor y a un mentor cognitivo que le permite hacer metarreflexiones de su experiencia en el laboratorio. Y todo esto con la gran ventaja, por supuesto, de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el chico puede ir jugando con todas estas herramientas. Yo creo que ahora viene una diapo eh, que es un poco desagradable, pero ustedes saben que el cerebro aprende también por impacto de imagen desagradable, y ahí tienen ustedes, ahora que estamos viviendo tiempos tan absurdos de guerra, un esquema que va a ser un patrón, hablando de IA, que reconoce patrones, un esquema que va a ser un patrón en todo lo que vamos a ver, en todos los escenarios que ustedes van a ver y que vamos a ver en el futuro, donde ya eh, aparece acá, esto un poco lo saqué de una charla que estaba escuchando el otro día de un general del Pentágono, donde él se ufanaba de que, bueno, ahora van a necesitar mucho menos pilotos de los F-35, que son aviones muy caros, y todo esto que están acá alrededor son drones gobernados por IA, por supuesto conectados con esta nave madre, y que trabajan en un escenario donde cada uno va realizando distintas tareas. Este esquema que estamos viendo acá, desagradable y por eso impactante, y por eso por ahí se va a quedar más grabado en nuestro cerebro, que esa es la idea, este esquema que está ahí lo vamos a ir viendo permanentemente en cualquiera de los escenarios que a nosotros se nos ocurra. La hay aplicada a la educación, la hay aplicada en la administración, la hay aplicada en la abogacía, en la medicina, en lo que sea. La arquitectura que viene es la de una inteligencia humana, que es quien tiene el control, porque la IA
no tiene intencionalidad, la IA no es autónoma para decidir muchas cosas, pero sí rodeado, esa persona rodeada por asistentes de IA que en muy poco tiempo van a pasar a ser agentes. Agentes quiere decir que van a hacer las tareas casi prácticamente autónomas, como hacen esos drones que manejan ahora los pilotos estos, ¿no? Eh, esa IA asistente ahora y agente que dentro de muy poco tiempo va a ser el equipo que va a tener una persona en cualquier profesión para desarrollar cualquier tarea. Ese es un poco el esquema y ya cuando vamos a la práctica docente, nosotros en la diplomatura que estamos dando acá en Mendoza decimos el eslogan, una forma de eslogan que tenemos es ya el docente no está solo, sino que él tiene su equipo docente. Él hoy se puede dar el gusto de diseñar escenarios y en esos escenarios plantear todo un esquema de tutores, de mentores, de widgets que le permiten generar, como decía Don Bloom, escenarios de muy alto rendimiento educativo. Bueno, un poco para ir terminando esto, yo acá lo que le estoy mostrando es un ejercicio que que hacen los chicos en la diplomatura, los docentes, uno le dice los chicos porque son todos más jóvenes que yo, pero en definitiva el planteo de la diplomatura que se hace acá en Mendoza es que el docente desarrolle un escenario dentro de su cátedra, dentro de su expertise. Nosotros hemos tenido alumnos de las facultades de medicina, de ciencias sociales, de distintos, por supuesto de ingeniería, la mayoría, donde un poco como ustedes ven acá el docente dijo, bueno, yo quiero dar una materia cualquiera, física, por ejemplo, matemática, análisis matemático, y él dice, bueno, define un mentor que es quien se dedica a explicar los contenidos de la materia, tratar de explicarle el por qué el alumno tiene que aprender eso, porque se ha visto pedagógicamente que el alumno necesita saber para qué está aprendiendo tal cosa. Y también para llevarlo luego a ciertos niveles de reflexión y a un contenido que acá nosotros a veces nos cuesta comprenderlo. Yo creo que en esto no tenemos todavía el desarrollo que tienen otras universidades de afuera, donde la mentoría, o sea, que el docente, que el alumno se sienta contenido de alguna forma ante su frustración, ante sus problemas, también es una función que se puede modelar con este tipo de asistentes. Generar tutores de distintos tipos, acá un tutor convencional, un tutor basado en el diálogo, un tutor peer-to-peer, que significa un tutor que lleva estos contenidos de la base del conocimiento a un lenguaje muy accesible a los chicos, o sea, habla como hablan ellos, tratando de traducir. eh, y acá tiene, bueno, por ejemplo, ha definido un evaluador condicional con refuerzo, que esto es muy importante, que cada tanto va haciendo estas evaluaciones formativas. Si el alumno no entiende algo, le acerca un material de refuerzo de acuerdo a la dificultad que tiene y de acuerdo a la carga cognitiva que requiere ese alumno. Y después él decidió, por ejemplo, esto es diseño, le estoy hablando del propio docente, que dijo, bueno, también decidí colocar un evaluador que lo que hace acá es simular la evaluación final, ya no la formativa, sino la sumativa, y le va diciendo, mira, tenés que, esto como cuando hacemos series de gimnasia, ¿no? Tenés que hacer 5 intentos de evaluación prefinal y en función de esto vos te vas midiendo y viendo si estás en condiciones de rendir el examen final o no. Ese es un poco el planteo. Acá tiene una batería de ejercicios que van alimentando los tutores y una base de conocimientos también que alimenta a los distintos tutores y a los cuadernos, que acá utilizamos mucho nosotros esta herramienta que seguramente muchos de ustedes conocen, Notebook LM, que actúa como una base de conocimientos, esto que decía Marcelo recién. Notebook LM tiene la gran ventaja que permite, en realidad hoy casi todas las inteligencias te permiten aislarte de la red y trabajar solo con los contenidos que vos le colocas. Notebook LM en eso es fantástica, uno le puede colocar hasta 50 referencias. Acá hay un profesor de la Facultad de Medicina que él colocaba todos sus libros de diagnóstico y de fisiología en Notebook LM y sirve para que los alumnos la consulten, los alumnos tengan referencias de ellos. Pero lo que no hace Notebook LM, como lo que no suelen hacer otros tutores más preensamblados, es generar lo que se llama en la jerga pedagógica la fricción cognitiva. La fricción cognitiva se logra cuando el tutor o el mentor no te dan la respuesta inmediata, sino que te van generando con las distintas metodologías distintos tipos de tránsito. Desde un socrático que te va
llevando hacia la respuesta a uno basado en el diálogo o a uno de aprendizaje exploratorio, como suele ocurrir con corrientes más piagetianas, ¿no? Es todo un tema. Ahí lo que ustedes están viendo, que hemos llamado el lado oscuro de la IA, es un problema que que ustedes lo van a entender de manera muy fácil. Eh, las funciones cognitivas, nuestro cerebro, nuestras redes neuronales, trabajan exactamente igual que los músculos. Si uno no las exige, no les genera esto que yo decía recién, un tutor, por ejemplo, quienes nos enseñan a generar tutores, a promptear tutores, por decirlo de alguna manera, dice, un buen tutor tiene que generar fricción cognitiva. Como cuando ustedes van al gimnasio y tienen que levantar pesas que tengan un cierto peso, porque si levantan una pesa que no les obliga a esfuerzo, una pesa de 1 kilo, y bueno, el músculo se va a desarrollar poco. Entonces uno tiene que buscar un equilibrio entre algo que no nos dañe los músculos y algo que nos permita ejercitar el músculo. Bueno, las funciones cognitivas trabajan exactamente igual. Las redes neuronales se desarrollan en las distintas áreas del cerebro que tienen sus distintas funciones cognitivas, desde la planificación, la memoria, la percepción, etcétera, etcétera. Hay que entrenarlas. Y lo que se vio ya con un trabajo que fue muy famoso, pero que además ha sido ya corroborado, ya ha sido chequeado y realizado en muchos laboratorios del mundo, como se hace en ciencia, es que cuando las personas usan la IA de manera pasiva, pasiva quiere decir como un buscador sofisticado al cual yo le pido una determinada respuesta, que es una manera en la que muchos la usamos. O digo, ahora eres un especialista en historia y quiero que me digas tal, 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 tal y tal cosa. Y yo espero la respuesta de la IA. O sea, ahí no genero una fricción. En este experimento que hizo la gente del MIT, se comprobó que prácticamente quienes solamente usaban la IA para resolver una determinada situación tenían una deuda cognitiva. Deuda cognitiva se llama la propia apropiación de ese conocimiento que podría haber surgido de ese trabajo del 47% comparado con, fíjense acá, la barra negra, los que no usaron para nada la IA, los que utilizaron un buscador como Google y los que utilizaron la IA. O sea, esto entonces lleva ahora toda una alarma, una bandera roja con respecto a la IA, que tiene que ver con que nosotros, pero principalmente nuestros alumnos, cuyo cerebro todavía se está formando, tratemos de lograr que el vínculo con la IA no sea un vínculo pasivo, donde él solamente espera el resultado, sino que la IA lo obligue a él a esto que estamos diciendo de fricción cognitiva, que tiene toda una serie de estrategias, bueno, que sería muy largo de desarrollar acá. Y esto un poco se suma a esto otro que tal vez algunos conocen y otros no, que es el efecto Flynn inverso, y ahí es donde está la gran alarma, en que con el uso de la IA, el efecto Flynn inverso es que por primera vez a partir de la aparición de las redes sociales, aparece un declinamiento en el coeficiente intelectual de grandes poblaciones. Estas mediciones se han hecho en Canadá, en Francia, en Estados Unidos, donde desde el año 1900 que Don Flynn empezó a medir el coeficiente intelectual, que fue creciendo por la alimentación, por la educación, etcétera, etcétera, siempre fue creciente, pero justamente de una manera coincidente con la aparición de las redes sociales, este coeficiente intelectual comenzó a bajar, no digo abruptamente, pero sí es preocupante que esto ocurra. Los especialistas, los que más saben de esto, dicen, el problema de las redes sociales es que han generado en una de las funciones cognitivas más importantes que tenemos los seres humanos, que es la atención, han generado una enorme fragmentación. Los chicos hoy les cuesta mucho mantener la atención en algo. El famoso tweet de 20 palabras, ¿se acuerdan que antes en un tweet no había que tener más de 20 palabras? O sea, todo esto que nos lleva el scrolling, que vamos pasando un video, otro video en muy poquito tiempo, ha dañado fuertemente el nivel atencional y todo esto, o sea, deuda cognitiva más efecto Flynn, pueden llevar a un serio problema en el futuro de los chicos y de todos nosotros si no tenemos cuidado y por ahí terminamos con la IA que en lugar de hacernos más potentes, más inteligentes, en lugar de aprovechar esta capacidad que decíamos de diseñar una buena fricción cognitiva con buenas pedagogías detrás, terminamos siendo todos más tontos o más zombies, si quieren que lo diga suavemente, ¿no? Bueno, ese es un poco
Lo comento para que de alguna forma lo vayamos teniendo en cuenta y creo que es un tema muy importante para debatir en los sistemas educativos, de que el mal uso de la IA puede generar muchos problemas.